Buenas tardes, mi nombre es Jairo Steven Quiroga Muñoz, soy del curso de Lógica de Ciencias Administrativas, ficha 51180, y hoy les vengo a hablar sobre las proposiciones de la semana 1. Las proposiciones son oraciones o expresiones matemáticas las cuales se dan para saber si esa oración o esa misma expresión tiene un valor verdadero o un valor falso. Esta se suele distinguir ya que lo que diga debe ser verdad, por ejemplo en una suma como se muestra acá en el ejemplo. Por ejemplo, en esta 4 más 10 es verdadera, es una proposición verdadera, ya que sabemos con certeza que 4 más 10 da 14, entonces es verdadera la proposición. También en esta oración que dice Andrés tiene un carro o una moto, también suele ser verdadera, ya que sabemos con certeza que Andrés puede tener un carro o una moto. Hay proposiciones simples y proposiciones complejas. Estas se suelen distinguir ya que las complejas están separadas por conectores lógicos, los cuales pueden ser y o entre algunos otros. Buenas noches, profesor Luis Caro y compañeros. El día de hoy les voy a hablar de conectores y tablas de verdad. Empezamos hablando de los valores de verdad. Las proposiciones son falsas, donde vamos a hablar que son Fs, y verdaderas, donde es V. Un ejemplo, Juan camina, y esta proposición le daríamos un valor que ya sea falsa o verdadera. Debemos tener en cuenta una serie de clases de proposiciones, donde la primera es simple, que son oraciones que tienen un valor de verdad. Ejemplo, me gusta estudiar matemáticas. Esto puede ser falso o verdadero de quien lo esté diciendo. La siguiente proposición es compuesta. Son las mezclas de proposiciones simples. Ejemplo, si estudio matemáticas, entonces voy a ser profesor. Cuando hablamos de la palabra, entonces estamos diciendo que es un conector lógico. Se preguntarán, ¿qué es un conector lógico? Listo, un conector lógico son esos símbolos que utilizamos para conectar dos o más proposiciones simples, y vamos a ver cuáles son esas conexiones. En la negación es cuando la proposición es verdadero o falso y siempre va a estar como negación. Cuando hablamos de la conjunción cuando hablamos de la conjunción son las verdaderas si las dos proposiciones son verdaderas. Del resto de la conjunción siempre van a ser falsas. Cuando hablamos de la disyunción son falsas si las dos proposiciones son falsas. Del resto van a ser todas verdaderas. Cuando hablamos de la implicación, que es una de las últimas proposiciones, conectores de este conjunto, estamos hablando que podemos concluir que la única proposición que sea falsa es que de algo verdadero concluyamos que es falso. Muy buenas tardes, mi nombre es Leo Fuentes Cardales del grupo Lógica Administrativa 51172. En el día de hoy les voy a hablar del tema conjuntos. Los conjuntos es la unión de varios elementos, la cual tienen una característica definida y comparten todos entre sí. Los conjuntos se nombran con letras mayúsculas del alfabeto. Dentro de estos se pueden presentar subconjuntos, los cuales pueden ser formaciones de otros conjuntos más pequeños contenidos en el más grande, que a su vez comparten una característica adicional a la característica inicial. Los conjuntos se pueden definir por extensión. ¿Cuándo un conjunto se define por extensión? Nombrando cada uno de sus elementos. Por ejemplo, tenemos los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tenemos conjuntos por comprensión. Correspondería a nombres, las características que se reúnen los elementos del grupo. Ejemplo, los meses del año. No tendríamos que definir
uno a uno, sino solamente en los meses del año. La clasificación de los conjuntos. Los conjuntos se clasifican en conjunto universal. Contiene todos los elementos que cumplen con una sola característica definida. Ejemplo, el conjunto de libros de una biblioteca. Ese es un ejemplo de conjunto universal. Tenemos el conjunto finito. Conjunto en donde su cantidad está definida específicamente. Ejemplo, conjunto de los colores primarios. Amarillo, rojo y azul. Conjunto infinito. Conjunto en donde sus elementos no están definidos. Ejemplo, el conjunto de los números enteros. Conjunto unitario es un conjunto que solo tiene un elemento. Las características definidas para cualesquiera de los elementos del conjunto. Ejemplo de conjunto unitario. Tenemos los satélites naturales del planeta Tierra. Es un solo elemento que es la Luna. Y por último, conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos. Un ejemplo de conjunto vacío sería un virrey actual del Perú, que no existe. Espero que esto les haya servido y les sirva para el hoy, mañana y siempre. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las operaciones de conjuntos. Estas operaciones son operaciones algebraicas sobre unos conjuntos para determinar otro tipo de conjunto que nos resulta de estas operaciones. Generalmente suelen ser 5 tipos de operaciones. Yo acá traje 4 ejemplos de operaciones, los cuales están la unión, que es el más conocido, y la intersección. La unión es la suma de todos los conjuntos que aparecen, aplicando en total todos los elementos que están dentro de estos conjuntos. Está la intersección, la cual nos quiere dar a entender que tomamos solo lo que tengan en común de los dos conjuntos. También está la diferencia, la cual es restamos de un conjunto lo del otro conjunto. Por ejemplo, el conjunto A le vamos a restar lo que nos agrega del conjunto B, quedando solo un conjunto. Esto puede ser el resultado en A o en B. También está la diferencia simétrica, la cual es coger de los dos conjuntos lo diferente de ambos, no lo que tengan en común, como se puede evidenciar acá en el diagrama de B. Muchas gracias.